Bien, buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buen día, doctor. Sí se ve. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy. Les había preparado una revisión del lepra y al final hay una fotografía de pacientes que hemos manejado acá en el servicio. Y van a darse cuenta que a veces es difícil el diagnóstico cuando no se tiene la experiencia o por lo menos cuando no tenemos la sospecha clínica de esa enfermedad, se nos puede escapar fácilmente el diagnóstico, ¿no? Como sucedió con el paciente que vamos a poner al final de la presentación. Bien, entonces vamos a iniciar con este cuadro clínico de esta enfermedad, que realmente es una enfermedad que es muy antigua, una enfermedad que data pues de siglos antes de Cristo incluso, donde aparentemente inició el cuadro en India, pero se extendió rápidamente hacia Egipto y China, y fue introducido a Europa por Alejandro Magno durante sus conquistas, y a Sudamérica ingresa a través de inmigrantes europeos a partir del siglo XVI. Esta es una foto del primer leprosorio de San Lázaro que se fundó en Lima. Es importante saber que hubo centros de reclusión de pacientes con lepra. El que más investigó esta enfermedad en nuestro país fue Hugo Peche, quien en 1931 presenta su libro La epidemiología de la lepra en el Perú, donde pues él menciona que hay muchos casos que todos vienen de Lima, pero que llegaron pues por un tema de referencia o cambio de ubicación geográfica, vinieron a la costa, algunos fueron a la sierra, pero básicamente en la Amazonía donde se instalaron los casos y actualmente se conoce claramente los focos donde todavía se pueden ver casos con relativa frecuencia de esta enfermedad. Y hace 20, a los 28 años de fundado Lima, se construye el primer leprosorio que les había mencionado, el Hospital de San Lázaro, que fue usado inicialmente justo para recluir a los pacientes con lepra, pues se pensaba que todos estos pacientes deberían estar aislados en un ambiente común, cosa que ha cambiado cuando después de ver la presentación nos daremos cuenta que no es necesario aislarlos. La forma como ingresó al país se cree que fue por el norte con Ecuador y por el este con Brasil, probablemente en la época del caucho, donde ingresaron muchos inmigrantes a nuestro país y probablemente fueron ellos los que trajeron la enfermedad a nuestra Amazonía. Y realmente hay muchos casos actualmente. Este es un cuadro antiguo, pero sin embargo, la tendencia de los 6 departamentos que están ahí sigue todavía vigente. Hasta ahora siguen siendo los únicos departamentos que reportan casos. Si bien es cierto, hubo otros casos reportados en otros departamentos, pero se investigó y todos habían estado viviendo anteriormente en alguno de estos 6 departamentos. Por lo tanto, son los únicos que se reportan casos hasta la fecha. En Lima, algunos hospitales reportaron casos. Y aquí vean una cantidad importante en Cayetano Heredia, pero es porque ellos tienen su Instituto de Medicina Tropical y fueron derivados muchos pacientes a este centro. Sin embargo, en Hipólito Unanue ya son 7 pacientes que estamos manejando hasta la fecha, pero fueron atendidos a partir de 2007, por eso que no aparecen en esta estadística, pero es importante tener claro eso. Y bueno, también hay estadísticas que hablan sobre los tipos de presentación de lepra, y esta es la forma de cómo clasifica la OMS, pero vamos a más adelante dar detalles como la clasificación de multi y paucibacilar. Acá en rojo podemos ver los departamentos que había mencionado, que son los que básicamente reportan casos de lepra. Y no solamente se conocen los departamentos, sino como le dije, hay áreas específicas que aquí están en rojo. Los que están en amarillo son departamentos que reportan casos y los que están en rojo son las áreas muy bien identificadas donde se encuentran la mayoría de bolsones o focos de contagio de lepra en nuestra Amazonía. Entonces la definición es que el agente etiológico es un bacilo denominado Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen, que fue aislado en 1874, pero en el 2008 se encontró otra variante en Centroamérica denominado Mycobacterium lepromatosis, que también es causante de la enfermedad y da algunas características específicas, pero muy similares a la cepa inicial.
Es una enfermedad que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, eso es importante, pero al ser una enfermedad infectocontagiosa, pero ojo, es de evolución crónica, y esta es la explicación por qué no se tiene que aislar, porque a pesar que es una enfermedad muy contagiosa, sin embargo, la, la virulencia del mismo es muy bajo, de tal manera que solo 10 a 15% de los pacientes infectados pueden desarrollar la enfermedad. Y para eso se requiere un contacto continuo y cercano de años con un paciente bacilífero para tener la posibilidad de hacer la enfermedad, pero además depende de algún trastorno inmunológico del huésped, puesto que los que tienen su inmunidad conservada, normalmente vemos que pueden tener un contacto cercano, pero no desarrollan la enfermedad debido a que tenemos que tener un contacto muy prolongado y tener además un trastorno inmunológico en algunos casos. Eso es importante tener claro. Y como todos los micobacterios, la mayoría de ellos se transmiten por vía respiratoria, como vemos acá, un ambiente de transmisión por aerosol en una distancia menor a 5 metros es muy frecuente que encontremos la forma de transmisión así. Sin embargo, repito, requiere una exposición prolongada a un paciente bacilífero para que los contactos, generalmente los intradomiciliarios, tengan riesgo de transmisión o de desarrollar la enfermedad. La transmisión se da, pero no todo desarrolla la enfermedad y eso depende del estado inmunológico que vamos a ver más adelante. Existen clasificaciones que a veces son un poco complejas de entender y son tres básicamente las que se usan. La clásica, la más usada fue la de Ridley Joplin en 1966, la de Madrid en 53 y la que viene a simplificar todo fue la bacteriológica de la OMS en 1982, que es mucho más sencillo de entender, puesto que es complejo incluso para médicos. Vemos acá, por ejemplo, el tema de cómo se relaciona la carga bacteriana, o llamado también índice baciloscópico, de la respuesta inmunológica con el test de Mixuda, que realmente es una prueba muy, muy similar a la prueba de PPD que la usamos en tuberculosis. Se asume que las formas leves, que son las tuberculoides, se dan en pacientes con una leve alteración de la inmunidad, mientras que las formas lepromatosas las vemos en los pacientes con alteraciones importantes de la inmunidad. Por lo tanto, al tener acá en la tuberculoide una inmunidad muy, muy levemente afectada, el test de Mixuda generalmente es muy positivo debido a que su inmunidad reacciona rápidamente al antígeno. En cambio, los pacientes con lepromatosa, el test de Mixuda generalmente es negativo, puesto que tienen muy venida menos su inmunidad. Pero a la inversa, al tener inmunidad disminuida, la carga bacteriana es muy alta en las formas lepromatosas y puede ser incluso negativo en las formas tuberculoides. Y en esta clasificación de Ritter y Joplin también hay formas intermedias. Hay una forma indeterminada en las cuales no se sabe, digamos, a qué es aspecto, o hay una sumatoria de síntomas que confunden el tipo de presentación. Y tenemos la borderline tuberculoide, borderline lepromatoso y los extremos que hemos mencionado, tuberculoide y lepromatoso. La de Madrid trata de simplificar un poco esto en los dos aspectos, extremo de tuberculoide y lepromatoso y una forma intermedia denominada dimórfica, pero incluso a veces las formas de presentación pueden ser difíciles de entender. Y entonces aparece la clasificación de la OMS, que divide básicamente dos grupos, paucibacilar y multibacilar. Y como ven acá, es tan sencillo que hasta un personal técnico puede hacer el diagnóstico, porque recordarán que algunos puestos de salud, el responsable que trabaja ahí es un técnico, un sanitario, y entonces incluso este personal puede hacer diagnóstico de lepra, puesto que simplemente tiene que contar lesiones. Si un paciente tiene de 1 a 5 lesiones dérmicas, que cursa con vaciloscopía negativa, pero siempre haber compromiso sensitivo de las lesiones. Además, puede haber compromiso de periféricos y la respuesta a la lepramina siempre es positiva en el paucivacilar. Y aquí está incluido el indeterminado, el tuberculoide y el borderline tuberculoide, puesto que estos tienen alteración de la inmunidad levemente afectada, como habíamos mencionado. Y en la multivacilar se debe contar 6 o más lesiones dérmicas, aquí siempre con vaciloscopía positiva, obviamente compromiso sensibilidad de nervios periféricos y aquí la T de lepromina
es generalmente negativo porque hay un trastorno inmunológico importante. Y aquí está incluido el borderline lepromatoso y la lepra lepromatosa clásica, que veremos algunos ejemplos. Entonces, cuando vemos los aspectos clínicos de la enfermedad, vemos que hay muchas manifestaciones, sobre todo dérmicas, y una de ellas son las máculas, que pueden ser hipocrómicas, a lesiones más claras que la piel normal, eritematosas o lesiones enrojecidas, o hipercrómicas más oscuras que la piel normal. Aquí lo más frecuente son las formas hipocrómicas, aunque hay las tres formas de presentación. Y por ejemplo, pueden ver ustedes esta lesión con bordes poco definidos, una mácula hipocrómica que cuando uno lo mira, pues puede pensar que es una tiña corporis. Le da fluconazol, clotrimazol nunca mejora y a veces aparece sola y uno piensa que ya curó un hongo, cuando esto fue una forma clásica de lepra tuberculoide. Acá otra lesión, como ven, con bordes también poco definidos, con una lesión satélite cercana, típica de las formas tuberculoides. Vean cómo se puede ver también estas imágenes que puede confundir con problemas clásicos de la piel. Acá una lesión mucho más marcada, con bordes bien definidos, que tenemos claramente en las formas tuberculoides. Y entonces, no solamente vemos máculas, sino también hay pápulas que son elevaciones sólidas menores de 1 centímetro de diámetro, y cuando son más de 2 centímetros hablamos de placas, pero también hay tubérculos que son lesiones elevadas de tamaño y color variable. Esto, por ejemplo, es una placa que se puede ver en algunos casos de lepra. Acá vemos una mucho más marcada con una parte central como si estuviese, digamos, carcomido. Es lo que llamamos una imagen sacabocado, que se puede ver también en pacientes con lepra. Esta lesión es una lesión hiperqueratósica que uno puede confundirlo con una cicatriz queloide. También son formas de presentación de lepra. Y estos son los tubérculos. Vemos varias lesiones que aquí obviamente hay más de 6 lesiones. Y esto pues ya es un paciente que clásicamente es una forma multivacilar. Pero además hay unos tubérculos que son típicos de la lepra lepromatosa que llamamos lepromas. También hay nódulos que no se pueden ver a simple vista, pero se palpan fácilmente. Y las famosas infiltraciones, que son áreas de edema, de engrosamiento, sobre todo las extremidades, entre ellas las manos, se ven fácilmente esos edemas. Estos son los que le mencioné, estos son los famosos lepromas, que se ven clásicamente en la lepra lepromatosa. Acá también vemos otros nódulos. Y acá vemos una serie de combinaciones de estas lesiones. Vemos máculas, vemos placas, vemos nódulos, pero no solamente vemos compromiso cutáneo, sino también hay compromiso neurológico importante, porque aquí ya no solamente hay compromisos sensitivos, sino que ya hay compromiso motor. Vean la mano de predicador del miembro superior izquierdo, donde ya vemos trastorno motor que se ve en pacientes con enfermedad muy avanzada, en los cuales ya no solamente hay compromiso sensitivo, que es inicial, sino que hay compromiso motor en estadios más avanzados de la enfermedad. Vean estos nódulos con bastante frecuencia, vemos acá en los pabellones auriculares, y esto no es por casualidad. La bacteria tiene una temperatura de crecimiento ideal entre los 35 y 36 grados aproximadamente, y como nuestro cuerpo tiene 37 grados, esta bacteria busca las zonas más frías del cuerpo, entre ellas los pabellones auriculares, los codos y las rodillas, donde justamente hacemos la baciloscopía. Miren, un paciente con múltiples nódulos, placas, máculas, una manifestación muy florida acá de un paciente de la forma lepromatosa. Pero además hay lo que se llama madarosis, de caída espontánea de las pestañas y las cejas. Las lesiones no sudan porque hay alteración de la parte neurológica, de la parte del sistema autonómico. Y también podemos ver lesiones tipo eritema nodoso, que son clásicos en la lepra, que pueden darse antes, durante o después del tratamiento. Incluso puede aparecer esta complicación. Y también vemos que a nivel facial hay engrosamiento de los surcos, dando pues una infiltración con acentuación de los mismos y da el aspecto de cara de león. Por eso se llama fase leonina, que se ve también en pacientes con lepra. Y aquí vemos la combinación de ambos. Vean la fase leonina con acentuación de los surcos, pero también el paciente sin cejas ni pestañas, es decir, también hay madarosis simultáneamente. Al afectar la tabique nasal, que es una zona de baja irrigación,
y fría también puede afectar eso y puede verse también el aplanamiento nasal como consecuencia de esto. Y también lo clásico es ver compromiso neurológico. Incluso puede haber solo compromiso neurológico sin que haya lesión cutánea, ojo, pero es importante porque aquí siempre tiene que haber compromiso neurológico. Inicialmente hay una neuritis, una inflamación de los nervios periféricos que son dolorosos y se ven trastornos sensitivos inicialmente y motores en estadios más avanzados. Se palpan engrosados y obviamente se manifiestan con alteración en la sensibilidad, con parestesias o adormecimiento, hiperestesias, hipoestesias y cuando ya está muy avanzado el daño, incluso anestesia de la zona. Y acá podemos ver algunos de los nervios más frecuentemente afectados. No son los únicos, por supuesto, pero son los más frecuentemente detectados. Vean, por ejemplo, acá, esto que ustedes ven acá que está señalando la flecha y estoy señalando con el cursor, no es la vena yugular externa, por si acaso. Parecería, pero es otra cosa que el nervio auricular que está grandemente engrosado y que se puede ver a simple vista, te lo tocan, está engrosado, está doloroso, típico del compromiso de la lepra. Esta es la forma como debemos evaluar o palpar el nervio radial para ver si está engrosado. Esto es como se evalúa el nervio cubital. Esto es como vemos el mediano. Ustedes saben que pasa por el canal bicipital junto con la arteria radial. Esto es la evaluación del nervio peroneo y esto del tibial posterior. Entonces vean cómo se debe palpar todos los nervios para ver si están engrosados o hay alguna sensibilidad. Y esta sensibilidad ustedes todos lo conocen, que el dedo que más sensibilidad tiene es el dedo anular, que tiene inervación tanto de radial, cubital y del mediano simultáneamente, ¿no? Entonces es importante tener claro eso. Igual sucede en el pie, la distribución deben conocer también el territorio de la sensibilidad de ambos nervios. Y este aparatito es interesante, se llama estesiómetro. Como ven, tiene diferentes colores. El filamento de goma, ustedes ven que tiene diferentes calibres, justamente para evaluar el grado de alteración de la sensibilidad. No está disponible en el país, no sé por qué, pero no es muy caro. Y este es el, digamos, la tabla, cómo se hace la interpretación de la alteración de la sensibilidad. Y la aplicación es sencilla, miren. El paciente con los ojos vendados, vamos aplicando en la zona que queremos evaluar. Y de acuerdo con qué calibre el paciente siente recién el contacto con el filamento, con eso podemos ver el grado de afectación de la sensibilidad. Esta es una forma como evaluamos compromisos del nervio cubital, sobre todo cuando hay una alteración en el músculo aductor del quinto dedo, es como se debe evaluar. Acá también la parte cubital de los interóseos dorsales, y esto es como se evalúa el mediano para ver el aductor del dedo pulgar. Eso es también para ver la musculatura extensora del puño, que también es ramas del radial. Y acá como evaluamos la sensibilidad a nivel de los nervios del miembro inferior. Es importante ver cómo se evalúa esto y sobre todo, no solamente puede haber compromiso sensitivo, también hay compromiso motor. Recuerde que el nervio trigémino es un nervio mixto que tiene componentes, digamos, sensitivos y también motores. Y aquí podemos ver una alteración de la rama oftálmica del trigémino cuando hay alteración o ausencia del reflejo corneal. ¿Ven? Con un filamento de algodón como no hay reflejo corneal, por lo tanto, esta es una manifestación del compromiso de la rama oftálmica del trigémino. Pero el facial también se puede afectar. Cuando afecta el músculo auricular de los párpados, puede haber tosis palpebral bilateral, como vamos acá, donde el paciente parece que está somnoliento, pero es debilidad del músculo auricular de los párpados que causa la caída espontánea de los mismos, ¿no? Pero también hemos dicho que hay alteraciones motoras, hay parálisis, y si hay parálisis, el músculo se atrofia, y si hay atrofia muscular, hay retracción fibrotendinosa, y esto puede llevar incluso a daño óseo, y por lo tanto, óseo, perdón, y por lo tanto podemos encontrar retracciones y destrucción de tejido, sobre todo por sobreinfecciones bacterianas, debido a que la zona está con anestesia, el paciente no siente dolor, hay corte, traumatismos e infecciones, no siente el paciente y se pierde tejido debido a estas sobreinfecciones y no directamente a la lepra. O sea, esas caídas o pérdida de extremidades se dan por estas complicaciones, sobreinfecciones, no directamente porque el bacilo de la lepra sea una bacteria come carne. Eso saquémoslo de nuestro disco duro porque no es así. Y el oftalmo, pues, es unas lesiones en las córneas que si no se tratan oportunamente, pueden dejar ceguera permanente, como en este caso vemos como el oftalmos en el ojo izquierdo ya causó daño permanente.
El lado derecho también va en ese proceso. Vean cómo ha habido retracciones de algunas de las falanges, hay cortamiento de los dedos, hay trastorno motor bilateral con mano en garra en ambos lados. Miren el compromiso muy severo en las lepras muy avanzadas cuando no fueron tratadas oportunamente. Pero además hay alteraciones tróficas con hiperkeratosis. El mal perforante plantar es una alteración en los pies, en los cuales por efecto de la anestesia hay cortes, traumatismos, infecciones, el paciente no siente y entonces hay pérdida de tejido y se puede más o menos hacer la equivalencia con lo que es el pie diabético, que es un cuadro bastante similar. Y esta destrucción de tejido puede causar reabsorción ósea, con el cual uno puede perder dedos, pero básicamente por las sobreinfecciones, no porque la bacteria cause daño directo. Miren, ese es un mal perforante plantar, múltiples lesiones, pérdida de dedos, pero esto es por efecto de la anestesia, el cual el paciente ya no siente dolor. Ese es un caso muy severo como el paciente acá ha perdido las manos, justamente por parálisis, por retracción tendinosa y por osteólisis debido a las múltiples infecciones que ha tenido. Ya perdió las manos. Miren, el lagoptalmo bilateral, también compromiso ocular bilateral muy severo en las lepras muy avanzadas. Pero también fue el compromiso mucoso, puede rinitis leprosa, conjuntivitis, laringitis, que también se puede ver como manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de lepra? Lo primero es justamente el criterio epidemiológico. Si el paciente viene de esos 6 departamentos que he mencionado, y obviamente tiene que haber estado mucho tiempo en la zona, es importante eso, y además tiene que tener compromiso cutáneo, pero sobre todo compromiso neurológico. Más aún si el dato de un contacto intra o extradomiciliario con lepra, el diagnóstico ya está hecho, porque el criterio clínico va a, digamos, a confirmar eso en cuanto que haya compromiso neurológico de la zona afectada. O sea, basta que tenga un criterio epidemiológico y clínico, el diagnóstico ya está hecho y uno puede solicitar tratamiento ante estos casos. Porque clínicamente vamos a ver trastornos sensitivos, hemos dicho hiperestesia, hipoestesia y anestesia, pero hay que evaluar también la sensibilidad térmica, no solamente la dolorosa, incluso también la sensibilidad táctil, y eso es importante evaluar. Para evaluar la sensibilidad térmica, ponemos 2 tubos de ensayo con agua fría y otro con agua tibia. No es bueno que sea muy caliente, porque si es muy caliente, yo voy a evaluar la sensibilidad dolorosa y no la térmica. Por lo tanto, frío y tibio para evaluar esta zona, y se hace así con los ojos vendados. Se aplica indistintamente el agua fría o tibia y el paciente se le pregunta qué tipo de sensación siente con la temperatura. Este es para la parte dolorosa, con un estilete, un alfiler o una aguja estéril. Se hace punciones en la zona que queremos evaluar y pues, vemos si el paciente siente dolor en la zona. La parte sensitiva se evalúa con un algodón, se frota en la superficie del área que queremos evaluar, con los ojos vendados obviamente en el paciente. Después viene el criterio bacteriológico, en los cuales ya uno hace la baciloscopía, cuando se nos escapó los criterios anteriores, hacemos baciloscopía, que vamos a ver dónde se debe hacer, no es en esputo como uno pensaría en otras micobacterias, y el criterio histopatológico ya es muy tardío, cuando hubo demasiado retraso en el diagnóstico, alguien le hizo por ahí una biopsia de piel y recién ahí hizo el diagnóstico del lepra, que eso no debería pasar en la práctica. Esta es la forma como se hacen las biopsias por incisión raspada. Perdón, cómo se hace la extensión de la muestra en las láminas portaobjetos. Y la fijación y coloración es unas tinciones muy similares a la tinción del lobo Jensen. Ojo que se usa muy similar al la que se usa en tuberculosis. La única diferencia es que no se debe usar mechero, porque al secar las láminas en mechero, esta bacteria es muy sensible a la temperatura, es termolábil, y si usamos un mechero y quemamos excesivamente, se inactivan las bacterias y la coloración no te va a salir negativa. Por eso que hay una variante que no usa mechero, se deja secar al ambiente de las láminas y luego se hace la misma coloración en lo que se hace con tuberculosis. Esta es la forma como se hace una biopsia por punch, que también es otra forma. O también se puede hacer una incisión en los punch, es otra forma de tomar las muestras de biopsia cutánea. Y esto es lo que le decía, cómo se hace la baciloscopía. Realmente esto se hace en el pabellón auricular. No necesita anestesia, porque el paciente ya está anestesiado por efecto de la bacteria en las formas lepromatosas. El paciente ni siente. Uno hace una presión acá en la parte distal del pabellón auricular con una pinza
electrostática, hace una incisión en la punta de más o menos unos 0.5 centímetros con una profundidad de 0.3 milímetros o de 3 milímetros de profundidad, y vemos que con la parte roma del bisturí hacemos un raspado perpendicular a la incisión y obtenemos linfa, y ese líquido que se puede hacer en el pabellón, en los codos o en las rodillas, se hace una extensión en la lámina portaobjetos y de ahí se envían para la coloración y la lectura respectiva. Y ojo que no son 3 cruces como en la tuberculosis, en lepra usamos 6 cruces como clasificación, y estas estructuras alargadas, rojizas que se ven, estas son las micobacterias, y a veces hay tanta cantidad que forman estas aglomeraciones en gran cantidad que se denominan globias, como veremos más adelante. Entonces son 6 cruces, ¿no? De acuerdo al número de bacilos, vemos que es una cruz, hay 2 cruces, vemos que hay 3 cruces cuando hay 10 bacilos en campo examinando 25, cuando hay hasta 100 bacilos por campo en 25 campos, 4 cruces, 5 cruces cuando hay entre 100 a 1000 y 6 cruces cuando hay más de 1000 bacilos por campo o hay la presencia de las famosas globias por gran cantidad acumulativa de micobacterias. El criterio inmunológico en realidad no es diagnóstico, más sirve como pronóstico y útil para clasificación clínica, porque básicamente nos da el tema del riesgo, ¿no? Nos da la calidad de inmunidad que tiene el paciente. Así que esto es más como pronóstico que como diagnóstico, pero es importante tener claro que también se puede utilizar. Y entonces es similar al PPD, se pone un poco del antígeno a nivel intradérmico y después de algunos días se hace la lectura del tamaño del labón y se ve pues si es prueba de lepramina positiva o negativa de acuerdo al tamaño. El diagnóstico diferencial también es importante porque la forma lepromatosa puede confundir con la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis, santomas, linfomas, prurigos. Es muy difícil el diagnóstico y se puede confundir. En la forma lepromatosa difusa, donde hay edema importante, puede confundirse con mixedema, con alopecia universal o incluso con Cushing, que se ha visto también casos. En cambio, las formas tuberculoides y las dimórficas, las tiñas, básicamente nos confunden fácilmente. Y en las formas indeterminadas, la pityriasis alba, la pityriasis versicolor, los nevos también son diagnósticos diferenciales. Durante el tratamiento hay dos tipos de reacciones, tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver más adelante cómo son. Y vamos a ver que en estas reacciones leprósicas, como hay fiebre, puede confundirse con salmonela, con paludismo, con lupus, con vasculitis, entre otros. Cuando hay neuritis hanseníana, con neuropatía diabética, intoxicación por alcohol, amiloidosis, síndrome túnel carpiano, también son diagnósticos diferenciales. Y entonces para tratar ya vienen esquemas muy bien definidos de la OMS, en los cuales vienen blisters ya prediseñados para las formas pausivacilares. Vienen dos drogas, rifampicina y daxona. Las primeras dosis son supervisadas en el establecimiento de salud y el blister luego te trae 27 dosis más de solo daxona, que es autoadministrado por el paciente. Cada blister son para 28 días y para las formas pausivacilares se usan 6 blisters, es decir, tratamiento de 6 meses. Acá está la dosis para niños de acuerdo al kilo de peso. Y en adultos se usan 3 drogas. Las dos primeras, como en el caso anterior, rifampicina y daxona. Y se agrega una tercera droga que se llama clofazimina, también autoadministrado, perdón, supervisado las tres primeras, estas 3 dosis, o 3 fármacos en una primera dosis. Y luego dosis autoadministrada de daxona y clofazimina durante 27 dosis por blister. Y la duración es de 1 año. Aunque en casos graves, cuando ha habido 6 cruces, ha habido necesidad de aumentar incluso hasta 2 años de tratamiento. Y este es el blister, vean, esto es lo que damos en la parte hospitalaria o establecimiento de salud en una forma pausivacilar, como después de 6 meses de tratamiento la lesión desaparece completamente. Esta es un paciente multivacilar, es el mismo paciente antes y después del tratamiento, vean cómo cambian las fases. Y estas son las 3 drogas que usa acá, rifampicina, clofazimina y daxona. Y luego se usa clofazimina y daxona durante 27 días más, este es el blister para 1 mes, durante 1 año o hasta 2 años como máximo, como les había mencionado. Y les decía que durante el tratamiento aparecen las reacciones de tipo 1, se ven básicamente en las pausivacilares, rara vez en las multivacilares, donde las lesiones se hinchan, se enrojecen, como que sufre un empeoramiento, los nervios se engrosan, se ponen dolorosos, y eso hay que tratarlo rápidamente porque puede producir parálisis o anestesia brusca. Vean cómo acá el nervio está muy engrosado, las lesiones se ponen más eritematosas
¿Sí? Ven acá como el nervio está muy engrosado y las lesiones se ven como que hubiese habido un empeoramiento con el tratamiento y eso no es así. Vean cómo está engrosada las lesiones, pero no es un empeoramiento, sino es una respuesta inmunológica. Ven acá cómo se ve más engrosado el nervio, muy doloroso. Igual acá las lesiones han aumentado de tamaño. Ven esta placa cómo está mucho más roja, como si hubiese estado peor. Esa lesión también se ve que se ha agrandado y que está más engrosada, igual que acá. Vean acá también estas lesiones que se ven mucho peor que como cuando empezó el tratamiento. Como es una respuesta inmunológica, el tratamiento es con corticoides. Obviamente debe desfocalizarse el paciente primero porque hay que descartar que no tenga parásitos, sobre todo estronquiloides. Recuerden que esos pacientes vienen de la selva que son muy frecuentes que tengan varios parásitos. Desparasitan primero y luego inician la terapia con los corticoides respectivos. Pero cuando hay un compromiso, digamos, de una compresión del nervio agudo, tiene que haber una descompresión quirúrgica rápidamente para evitar un daño importante al nervio. Esta es la forma como se hace la descompresión del nervio cubital. Esto es como se hace la descompresión del nervio mediano. Y eso del tibial posterior tiene que hacerse de compresión neurológica, quirúrgica rápidamente porque el nervio puede dañarse en forma irremediable. En cambio, el tipo 2, que lo vemos básicamente en las formas lepromatosas o multivacilares, aquí aparecen nuevas lesiones, nódulos que son dolorosos, enrojecidos. Esos nódulos enrojecidos son los famosos eritema nodoso leprósico, donde puede haber fiebre y también se puede inflamar los nervios. Miren, eso es clásicamente el eritema nodoso que se ve en lepra. Después de un tiempo se pueden acceder, se llenan de materia, como vemos acá, y acá vamos a ver un acercamiento. Vean cómo puede haber una pústula ahí, como sobreinfección bacteriana de estos nódulos. Vean cómo aumentan la cantidad de lesiones en las respuestas tipo 2 por el tratamiento. Vean la aparición de nuevos nódulos, aumenta la cantidad y el tamaño. Esta es una infiltración, como está edematizada la extremidad, típica también de la forma lepromatosa. Esta es una forma severa de presentación de reacción tipo 2. Vean que hay lesiones de tipo necrótico. Esto, por supuesto, es una vasculitis necrotizante que llamamos fenómeno o enfermedad de Lucio, que se ve más frecuentemente con las cepas centroamericanas de Mycobacterium granulomatosis. Sin embargo, también lo puede producir Mycobacterium leprae, así que en la selva también se ha visto de nuestro país algunos casos de este tipo de complicaciones, que más frecuentes en Centroamérica. Y en la biopsia se ve claramente, pues, la vasculitis necrotizante que destruye vasos sanguíneos. Es importante también. Aquí el tratamiento es con talidomida, que es un medicamento restringido que se usa solamente en programas debido a sus efectos teratogénicos. En menor proporción se usa pentoxifilina, AINES, corticoides, pero la eficacia es mucho menor que la talidomida. Es importante tener claro eso. Este es el caso que les quería mencionar, el primer caso que manejamos en el país, o en nuestro servicio, perdón, los cuales ese paciente vino a medicina interna, miren las múltiples lesiones que tiene, y ese paciente ahí está apoyándose en la camilla porque no podía caminar, estuvo hospitalizado casi 15 días, y como salió una baciloscopía positiva en esputo, le dijeron que todo es tuberculosis y lo mandaron a su casa. Pero no le preguntaron los antecedentes, un agricultor que ya ha estado 25 años en la selva de Huánuco. ¿Sí? Y vean, mire las características del libro. No tiene pestañas, no tiene cejas, madarosis. Tiene lagostalmos en el ojo izquierdo. Y vean cómo tiene el pronunciamiento en los surcos de la fase leonina. Típica del libro, pero no se dieron cuenta cuando no hay, digamos, la experiencia en manejo de estos pacientes. Pacientes vienen con múltiples lesiones cutáneas, máculas, tenían pápulas, tenían nódulos. Este es el muslo que está invertida en la foto. Esas lesiones parecen un mármol. Vean la infiltración de las manos clásicas del libro, pero tampoco lo vieron. Y además tenía compromiso sensitivo y también motor. El paciente no podía caminar, llegó en silla de ruedas. Lo que pasa es que le dieron de alta y como no mejoraban las lesiones, fue a dermatología. La dermatóloga le hace una biopsia de piel y es la que le hace el diagnóstico recién con el criterio anatomopatológico que hemos dicho que no debe ser tan tardío el diagnóstico. Igual llegó a nosotros, le empezamos el tratamiento y al año miren cómo mejoran las lesiones, ¿sí? Vean cómo mejoran bastante las lesiones, aunque todavía se ve un poco de infiltración en las manos. Por eso es que sospechamos que el paciente todavía tenía actividad de la enfermedad. Para entonces el paciente ya caminaba, pero igual todavía había un poco de restricción en la parte motora. Vean cómo ya está empezando a crecer de las cejas, ¿eh? Vean claramente. Acá se ve un color medio rojizo, cobrizo. Eso es un efecto secundario de la clofazimina. Es una toxicidad que obliga a suspender el tratamiento, pero es importante tener claro
que puede aparecer esto porque da fotosensibilidad y se recomienda al paciente que durante el tratamiento no se exponga demasiado tiempo al sol. Pero igual, como sospechamos que había actividad, le pedimos ampliación de tratamiento. Nos dijeron que venga un experto del MINSA para que le haga la evaluación. Él le tomó las vaciloscopías y después de un año seguía con 2 cruces el paciente. Por lo tanto, nos autorizaron a darle un año más de tratamiento. No tengo las fotos de los 2 años, pero el paciente vino prácticamente corriendo al consultorio con su solución de los síntomas, resolución de sus síntomas completamente resueltas. Incluso le hicimos su vaciloscopía de cuando a los 2 años y ya salió vaciloscopía negativa a este paciente, ¿no? Pero vean cómo mejoró el paciente y a los 2 años le dimos de alta. Lamentablemente, después de 2 años del alta, 2 años después del alta, el paciente, bueno, vino un familiar a avisarnos que estaba en emergencia. Cuando fuimos a evaluarlo, había tenido un infarto agudo de miocardio y falleció en emergencia. Cuando iniciamos el tratamiento, tenía el paciente 74 años. Lo tratamos hasta los 76 y a los 78 años falleció de un infarto agudo de miocardio. Este es otro caso, es un paciente venezolano que vino ya de su país con la enfermedad, esos nódulos en la frente, en el mentón, en los miembros superiores y en los miembros inferiores, ¿sí? Un montón de nódulos. Y su vaciloscopía salió 5 cruces, le dimos un año de tratamiento, mejora, pero después de un tiempo, pues la vaciloscopía del año salió todavía positivo, así que está por completar su segundo año de tratamiento. Este es un paciente peruano también con estas lesiones, también de la selva, lesiones ahí en la nariz, engrosamiento de los paños auriculares. Vean estas lesiones típicas en sacabocado que tienen todo el cuerpo. Vaciloscopía también salió 5 cruces. Un año después del tratamiento bajó a 2 cruces y después le dimos un segundo año de tratamiento. El paciente ya ha sido dado de alta después de 2 años de tratamiento, ¿no? Pero vean cómo las lesiones pueden ser típicas. Estas imágenes en sacabocado, como les había mencionado. Otro paciente venezolano que tiene infiltración acá de las orejas, no tengo la foto en la mano ahorita, este hizo un mal perforante plantar, había sido tratado anteriormente, pero inició retratamiento y casi al terminar el primer año, porque vamos a darle 2 años, el paciente abandonó, se fue a su país y no sabemos nada de él sobre su evolución. Es un paciente brasilero que también fue tratado en su país una vez, en nuestro país también recibió un tratamiento y viene porque refiere trastorno de parestesia, sobre todo en miembros superiores y en el tórax. Pero el examinado tenía estas lesiones en los glúteos. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación neurológica de las lesiones no había alteración. Por lo tanto, eso se trataba de un caso típico de vitiligo. Incluso aquí está la marca que le hicieron biopsia, pero realmente se confirmó que no era lepra en esta lesión. Pero igual tenía trastorno sensitivo y su vaciloscopía salió una cruz. Así que le dimos un año de tratamiento nuevamente y para este momento está por completar también ya ese año de tratamiento. Tengo uno más que no está en la foto de un paciente paucivacilar con una lesión en el miembro superior que también puede dar de alta a los 6 meses. Y actualmente tenemos otro paciente que también está terminando su segundo año, un paciente adulto mayor también con una forma también de 5 cruces, una forma multivacilar. Entonces vean cómo tenemos varios casos que hemos manejado acá y es importante que sepan que es una enfermedad que sigue vigente, que es muy frecuente todavía en la selva, así que tenemos que tener el conocimiento para manejar correctamente este tipo de infecciones, porque ustedes cuando hagan sus serums en la selva, algunos de ustedes probablemente va a tener contacto con algún paciente y tienen que ustedes saber diagnosticarlo clínica y epidemiológicamente y pueden referir oportunamente para iniciar tratamiento de esta enfermedad. Bien, espero alguna pregunta, pero antes de ello veo que ha faltado uno de ustedes. ¿Quién ha faltado, Nelia? Veo 10 en sala. ¿Quién faltó? ¿Te das cuenta quién ha faltado? Nelia es Renzo. ¿Quién? Renzo. ¿Perdón? Sí. Renzo Abanto. No le escuché. Doctor, mi compañero Renzo Abanto es el que no está en clases. Ah, Renzo Abanto. Sí, se ha Bueno, sentido un poquito mal, por eso que me no. envíe al correo institucional una justificación, por favor, para que no afecte su nota
en que ya está por terminar la rotación, por favor, ya que se comunique conmigo por correo y mande una justificación para considerar su falta, ¿sí? Obviamente su nota no es la misma que ustedes, por supuesto. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda con respecto a enfermedades? Les pedí que revisen el tema previamente. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta presentación? Doctor, por ejemplo, varios de los casos que usted presentó, o sea, son eh, dermatológicamente es bastante variado, ¿no? Como justo había mencionado, pero había uno en que parecía como una escarapela, como el eritema migratorio que hay en la borrelia, me parece. Necesariamente todos los pacientes llegan por el compromiso dermatológico y ese compromiso dermatológico tiene el compromiso neurológico a la par, o sea, los dos a la vez. Es imprescindible. Si hay una lesión que no tenga compromiso neurológico, no es lepra, con toda seguridad. Pero si es una lesión cutánea de un paciente que viene de zona endémica y cuando examinan la lesión, hay compromiso neurológico que puede ser solo sensitivo o que si ya está avanzado puede además compromiso motor. En ese caso sí sospechamos lepra, pero no toda lesión es lepra, por supuesto. Por eso la importancia. Tiene que haber lesión cutánea, pero sobre todo tiene que haber compromiso neurológico, en este caso de nervio periférico, ¿sí? Sí, doctor. Doctor, y no entiendo muy bien cuál es el límite o la diferencia entre la tuberculoide y la lepromatosa. Porque incluso mencionó que había se mencionó que era una, como que una mezcla de ellas dos también, ¿no? Los dos tienen compromiso dermatológico, de repente la lepromatosa creo que es mayor, no logro entender la diferencia. Sí. Cosas extremadamente opuestas. La lepromatosa tiene más severidad, más compromiso sistémico, más lesiones, más compromiso sensitivo y motor. Además tiene test lepromina negativo y vaciloscopía siempre positiva. En cambio, la tuberculoide son lesiones cutáneas básicamente limitadas, compromiso neurológico con test de mixuda o lepromina positivo y vaciloscopía muy baja o generalmente negativa. Son cosas muy distintas. O sea, lo que hemos mencionado, esos pacientes con cuadros muy floridos como la madarosis, la fase leonina, todas esas son las formas lepromatosas, son clásicas. Las formas tuberculosas son casos leves, generalmente son máculas de una sola extremidad y se tratan fácilmente en 6 meses, ¿no? Son cosas muy distintas, no podría haber confusión en ese caso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una consulta. Si Sí, tengo habla. sospecha bueno, el paciente tiene sospecha de lepra y le hago la vaciloscopía de la linfa y me sale negativo y también aparte se hace una biopsia y me sale negativo, ¿ya descartaría totalmente que sea lepra o tengo que esperar, digamos, para una repetición un cierto tiempo? En realidad, sí, si que ustedes se encuentran que la vaciloscopía es negativa y la biopsia es negativa, entonces está descartado el cuadro. Sí, eso sí es correcto. Pero obviamente, pues cuando sucede eso, porque la lesión no se ha hecho una evaluación muy importante y no hay, digamos, una evaluación neurológica adecuada. Si no hay alteración neurológica, definitivamente no es lepra. Pues si es una lesión que tiene compromiso neurológico, pero además viene de zona endémica y ha estado mucho tiempo en esa zona, eso sí es lepra hasta que no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Todo claro? Doctor, yes. Sí, Pedro. Hola, sí, doctor. Se habló en la sesión de la descompresión con cirugía. Por ejemplo, cuando hay afectación a nivel nervioso, de los nervios, pues, ¿no? ¿En qué casos específicamente digamos, acudimos a cirugía para la descompresión? Me hizo acordar un poco del síndrome compartimental, ¿no? ¿En qué caso, doctor, específicamente? Pero estamos hablando de una situación, un contexto de un paciente pausivacilar que empieza el tratamiento y bruscamente los nervios se engrosan y se vuelven más dolorosos
y rápidamente el nervio empieza a tener sensación de hipoestesia o de anestesia. Una anestesia brusca, eso sí es una emergencia, el nervio está seriamente comprimido y en ese caso tiene que ir a cirugía. O sea, eso es la característica, que sea pausa y vacilar y que haya un engrosamiento y anestesia brusca súbita. Eso es criterio de manejo quirúrgico de inmediato. Ese es el caso. En cambio, si es una parestesia que va apareciendo en varios días, semanas, eso es parte del cuadro clínico de la lepra. Pero una anestesia brusca, súbita, es criterio de entrar a sala de operaciones. Gracias, doctor. Una Correcto. pregunta, doctor. Joaquín, dime, Joaquín. Sí, usted mencionó el caso de un paciente, ¿no? Que empezó tomando tratamiento por varios años y terminó falleciendo por un infarto de miocardio, ¿no? Mi pregunta es si las drogas que se le dan en el tratamiento son cardiotóxicas, ¿no? Pueden favorecer problemas de, no sé, ese tipo de problemas con intervalo QT largo, bueno, problemas que afectan el corazón, ¿no? O no tiene nada que ver con las drogas empleadas, ¿no? Para el tratamiento de la lepra. Una buena pregunta. Todas las drogas tienen alguna de toxicidad, pero ninguna de ellas tiene asociación directa con daño cardiológico, ¿sí? Y además el paciente falleció 2 años después de haber terminado el tratamiento. Entonces no hay relación directa con la medicación. Si hubiese fallecido durante el tratamiento, habría que buscar alguna relación, pero no es el caso. Pero sí, todos tienen efectos secundarios. Rifampicina es hepatotóxica, produce coriza, ustedes lo conocen bien. Daxona puede ser dar trastornos hematológicos como pancitopenias. Y la clofazimina ya hemos visto pues, que produce esa fotosensibilidad que hace coloración rojiza, cobriza, pero no hay datos de que algunas otras drogas produzcan daño directo al corazón. Pero en este caso el paciente falleció 2 años después del alta, o sea, el tratamiento recibe 2 años seguidos y 2 años después del alta es que el paciente fallece, ya por la edad, porque ya falleció de 78 años, ¿no? Pero obviamente, pues, uno siempre debe buscar la relación de toxicidad de la droga, pero en este caso no hubo asociación directa. Sí, doctor, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Doctor, una consulta. Bueno, Bien. usted trabajó, bueno, en pacientes que son hombres, pero en el caso, por ejemplo, estaba leyendo, por ejemplo, en el caso de lo que son las mujeres embarazadas, ¿el tratamiento sería igual o cómo se podría tratar en este caso a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, ya están gestando o también tengo entendido am, que puede afectarlas, ¿no? Tanto neurológicamente en esto. No sé si el tratamiento seguía siendo el mismo en este caso. En realidad sí es lo mismo. Hay que tener algunas digamos, precauciones, ¿no? Por bueno, la rifampicina se puede usar sin problema. La daxona, si no hay antecedente de deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, no habría problema. La clofazimina sí tiene cierta contraindicación en la gestación, pero como no es una enfermedad que requiere un tratamiento urgente, se puede retrasar el inicio del tratamiento cuando esté en tercer trimestre o ya ha terminado el embarazo. No es una emergencia iniciar tratamiento, ¿no? Excepto que haya pues complicaciones que son poco frecuentes y que sean, digamos, de corto plazo. Normalmente es una enfermedad crónica. Entonces no hay apuro de iniciar, pero si es el caso que está en tercer trimestre y necesitamos iniciar tratamiento, puede iniciar las tres drogas con relativa seguridad en tercer trimestre. En primer trimestre de repente hay ciertas restricciones, podemos esperar un tiempo antes de iniciar tratamiento. Hay drogas alternativas que son las quinolonas, pero también está contraindicado. También algunas tetraciclinas que se pueden utilizar como minociclina, que también tiene contraindicación en la gestación. Así que las alternativas tampoco solucionan ese tema. Así que en gestantes sí hay que tener cuidado en el tema de ver en qué semana o qué trimestre de la gestación está para poder iniciar tratamiento. Pero el tratamiento que he mencionado es el que tiene más eficacia. La rifampicina es el que hace el efecto bactericida y la clofazimina y la daxona son los que hacen el efecto bacteriostático, ¿no? Pero sí, es una buena pregunta, Adriana. ¿Alguna otra interrogante, por favor? Doctor, una última pregunta. Sí, Pedro. Estaría bien decir que eh, frente a la infección por micobacteria, en este caso la tuberculosis, la lepromatosa, estaría bien diferenciarlo por granulomas. En el caso de la lepromatosa, ¿no habría granuloma o hay alguna excepción?
No entendí bien la pregunta, pero la forma nepromatosa siempre hay lesiones. No es una enfermedad que dé granuloma directamente en órganos o en otros tejidos, sino que la manifestación básicamente es cutánea y neurológica. No se ha visto compromiso en órganos internos, pero sí se ve compromiso en mucosa nasal, en laringe. Puede haber compromiso ahí y sí puede presenciar anulomas que generan pues cierto grado de secreción, pero finalmente es prácticamente externo, ¿no? No se ve compromiso sistémico de órganos, digamos, ¿no? Pero compromiso básicamente es cutáneo y neurológico. Una pregunta adicional, por favor. Bien, entonces, para recordar, el día miércoles, como quedamos, Nelia, a las 7 se haría la presentación del seminario de TBC-XDR y a la 1 sería la resolución del caso clínico, si mal no recuerdo. ¿Estamos así, Nelia? Sí, doctor. Perfecto. Y el lunes primero resolvemos el artículo que les envié. Y a partir del lunes vemos pues cuando termina el curso, porque normalmente se termina 2 días antes del examen, pero eso lo ponemos de acuerdo con el doctor Ramírez y con usted para ver cómo se manejan las actividades, ¿de acuerdo? Pero el lunes oficialmente hacemos la última actividad y de acuerdo a eso, si persiste o se amplía, podemos hacer algunas actividades adicionales. Bien, Está bien, doctor. entonces eso sería todo por hoy. Buenos días, hasta el día miércoles nos volvemos a ver a la misma hora. Gracias y buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.